Saludos, ingeniera. A continuación, nosotros le vamos a exponer sobre lo que es la defensa de nuestro proyecto de final del semestre, en donde los integrantes de mi grupo de trabajo son Vanessa Ana Luisa, Paula Armendáriz, mi persona, Paul Lara, Jonathan Laraleo, Michelle Nina Curi y Anthony Paredes. Introducción. El presente proyecto se desarrolla con la implementación de material didáctico que facilita la práctica tanto de las simulaciones como de los circuitos de sensores conectados en el protoboard, haciendo énfasis principalmente en los transistores estudiados. La simulación en el software de Proteus nos da la base de nuestras conexiones. De esta manera se puede obtener una idea clara de cómo actúan los transistores en el funcionamiento de los sensores. Estos son dispositivos que transforman una cantidad física cualquiera, como por ejemplo la temperatura, en otra cantidad física equivalente. No posibilitan la comunicación en los sistemas de medición o de control, tanto eléctricos como electrónicos. Un semiconductor. Un semiconductor es todo aquel material que puede actuar tanto como un conductor permitiendo el paso de una corriente eléctrica o como un aislante impidiéndola, según varios factores como puede ser la temperatura ambiente, el tipo de estructura atómica de mismo o el campo eléctrico o magnético al que está sometido. Así pues, en la naturaleza nos encontramos con varios materiales semiconductores, entre los que destacan el silicio y el germanio, por su mayor uso industrial, aunque también existen otros menos extendidos como el azufre, el boro o el cadmio. Transistor. Es un pequeño dispositivo semiconductor que cierra o abre un circuito o amplifica una señal. Se emplea en circuitos integrados para generar bits. La invención del transistor por Jordan Bardeen, Walter Bartrand y William Shockley en 1948 revolucionó totalmente el mundo de la electrónica. Por su obra, estos tres hombres compartieron el Premio Nobel de Física en 1956. Para 1960, el transistor había sustituido al tubo de vacío en numerosas aplicaciones electrónicas. Tenemos las partes del transistor. Como bien sabemos, el transistor posee tres patillas. Nuestro número 1, que viene siendo nuestro emisor, el número 2, que es nuestro colector, y el número 3, nuestra base. En el segundo gráfico podemos observar que por cada patilla tenemos unas corrientes a las cuales llamaremos IB o IB mayúscula, que es la corriente o intensidad por la base. La IC o IC mayúscula, que es la corriente o intensidad por el colector. La IE o la IE mayúscula, que es la corriente o intensidad por el emisor. El funcionamiento del transistor. El funcionamiento del transistor es muy básico, muy fácil. Nosotros debemos saber que si no hay corriente de base IB, no hay corriente entre el colector y el emisor ICE. Aparte de ello, cuando le llega una corriente muy pequeña por la base IB, tenemos una corriente entre el colector y el emisor ICE, que será mayor que la IB. Nosotros debemos tener en cuenta que nuestro transistor se puede utilizar para dos cosas: un transistor como interruptor o como amplificador. Como interruptor, nosotros tenemos que una pequeña corriente por la base se cierra el interruptor entre el colector y el emisor, permitiendo el paso de corriente entre ambos. Y como amplificador, nosotros tenemos que una pequeña corriente por la base nos permite pasar una corriente entre el colector y el emisor mucho más grande. Una corriente pequeña la convertimos o la amplificamos a su manera en otra mucho mayor, mucho más grande. Los materiales de nuestros transistores. Los primeros transistores bipolares de unión se fabricaron con germanio. Los transistores de silicio actualmente predominan, pero ciertas versiones avanzadas de microondas y de alto rendimiento ahora emplean el compuesto semiconductor de arseniuro de galio y la aleación semiconductora de silicio de germanio. El material semiconductor a base de un elemento, germanio y silicio, se describe como elemental.
Bueno, tenemos nuestra tabla de materiales semiconductores, en el cual tenemos que está dividida por tensión directa de la unión, movilidad de electrones, movilidad de huecos y máxima temperatura de unión. Para ello, nosotros podemos observar que el germanio posee una tensión directa de 0,27, el silicio de 0,71, el arseniuro de galio 1,03 y aluminio y silicio 0,3. Para su movilidad tenemos que el germanio posee 0,39, el silicio 0,14, el arseniuro de galio 0,85. Y para la movilidad de huecos, nosotros sabemos que germanio es 0,19, silicio 0,05 y el arseniuro de galio 0,05. Para la máxima temperatura de unión, nosotros tenemos que el germanio posee de 70 a 100 de temperatura, el silicio de 150 a 200, el arseniuro de galio de 150 a 200 y aluminio y silicio de 150 a 200. Bueno, el primer sensor que escogimos para fabricar es el sensor de oscuridad. Este sensor le hicimos con los elementos de una batería de 9 voltios, también con resistencia de 220. También para simular la oscuridad le colocamos un sensor de luz, también dos LEDs y un transistor. En el lado izquierdo podemos ver el sensor que está sin funcionar y en el lado derecho ya funcionando con los LEDs encendidos. Para ver un poco mejor vamos a ver el circuito en Proteus. Aquí tenemos el circuito simulado en Proteus, en donde si le vamos a hacer tapando el sensor de luz, se nos va a prender con mayor intensidad los LEDs. Y si le vamos alejando se nos apaga. Esto simula si le quitamos oscuridad al sensor se nos va a prender los LEDs. Y a continuación vamos a ver ya nuestro circuito armado en el protoboard. Ya aquí tenemos nuestro circuito armado en el protoboard, en donde le quitamos la luz del sensor y se nos prende el LED. Esto simula la oscuridad que tenemos que quitarle para que se prenda el LED. Bueno, ingeniera, para continuar le voy a explicar sobre el funcionamiento y los componentes de nuestro sensor de sonido, el cual podemos observar en las capturas que sacamos de nuestra simulación en el software de Proteus, en donde vamos a ocupar lo que es una batería, que la tenemos ahí, un potenciómetro que va a estar conectado a tierra, como podemos observar en la captura mencionada. Vamos a ocupar 3 resistencias, un LED, un transistor, el switch y el sensor de sonido o el sensor de sonido. Y bueno, aquí tenemos nuestra simulación del sensor de sonido en Proteus, en donde, como podemos observar, aquí tenemos el switch, lo que va a simular el aplauso de uno de los usuarios, que hará que el sensor detecte el sonido y encenderá el LED que podemos observar que es de color azul. También tenemos el funcionamiento aquí del potenciómetro, que va a servir para regular la sensibilidad de nuestro sensor de sonido. Y a continuación aquí tenemos el funcionamiento de lo que es nuestro circuito ya armado en la protoboard con los materiales que ocupamos anteriormente. Aquí tenemos cómo el sensor reacciona al aplauso de nuestro compañero. Bueno, en esta parte les voy a mencionar los componentes que ocupamos para la simulación y el montaje del sensor de humedad. En Proteus utilizamos resistencias tanto de 10K como de 220, una fuente de alimentación a 9 voltios, un diodo LED y un pulsador que simula
el cable que va conectado a la humedad y un transistor 2N22, 22A. Vamos a presentar ahorita la simulación. Bueno, aquí en la simulación, al correr el programa y simular los electrodos que conectan a humedad, que es el botón, al accionar puede alimentar la base del transistor y a la vez transportar corriente que va al LED y por ende se va a encender. Y ahorita le vamos a presentar el video del montaje del circuito. Como podemos ver, aquí está el circuito funcionando. Dentro de los componentes del sensor de calor tenemos lo que es una batería que puede ir desde 5 a 12 voltios, resistencias, un potenciómetro que nos sirve para hacer lo que es la estabilidad de nuestro circuito, un transistor 2N2222A, un LED que funcionará al momento en que se ingrese el calor, al momento que detecte el calor, y para la simulación del calor tenemos un touch que en sí funciona dentro de la simulación como a modo de los electrodos que detectan el calor. Dentro de lo que es la simulación, vemos que al detectar lo que es el touch detecta el calor. Entonces, mientras más calor haya, mayor será lo que es la intensidad del LED. Y mientras menos calor vaya detectando, irá disminuyendo la intensidad hasta llegar totalmente a apagarse. Entonces, dentro de lo que es la simulación en la protoboard, este touch se cambia por un cable de conexión de cobre, que es el que estará detectando el calor y enviará la señal para que se encienda el LED. El potenciómetro lo tenemos para lo que es la estabilidad del circuito, para tener una mejor sensibilidad. A continuación le voy a presentar lo que es la simulación en la protoboard. Como podemos observar dentro de lo que es ya la simulación en la protoboard, tenemos un cable de cobre que es el que está detectando en sí la calor y hace que se encienda el LED. Como explicaba en la simulación, mientras más calor detecte, mayor será la intensidad del LED, como se puede ver en el video. Como conclusiones, nosotros hemos sacado que al desarrollar este proyecto y los diferentes tipos de circuito, nos ha ayudado también a adquirir mayor conocimiento en cómo funcionan los transistores y la importancia que tiene cada uno de los sensores que hemos elaborado en nuestra vida cotidiana. Además de ello, tenemos en cuenta que cada circuito permitió un modelado de los sensores para caracterizar la respuesta del circuito y las respuestas de cada uno de ellos. Para nosotros como estudiantes es muy importante desarrollar este tipo de maquetas porque incrementa nuestro conocimiento y también nos ayuda a conocer mucho más de los componentes de una protoboard y cómo clasificar las resistencias, entre otras cosas. En sí, este proyecto ha sido muy enriquecedor para nosotros. Gracias por su atención, ingeniera, y espero que le haya gustado nuestra presentación. Tenemos nuestra bibliografía. Muchas gracias.